la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Muy buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde que comienza hoy lunes 11 de abril, inicio de Semana Santa o de la Semana Mayor. Leila Mejía, Valentín Medrano, Miguel Guerrero, Sandy Sabiñón, Israel Abreu y una servidora Olga Almanzar le dan la bienvenida a esta su casa Rumba 98.5 FM. Bienvenidos todos. Bueno, en los últimos días se han visto cosas que que diría yo que guindando parecen coco, ¿verdad? No, que colgando parecen zapatitos de niño, no cocos. Y tiene un hoyo en la punta y no se bota, profesor. Exactamente. Y guindando boca abajo. Sí. Es increíble. Bueno, la verdad es que el presidente parece muy interesado en aumentar su nivel de adhesión pública. Sea porque ha descendido o sea porque él quiere verla más alta. Yo no voy a hacer juicio de valores porque yo no hago encuestas ni pierdo mi tiempo leyendo muchas encuestas. La encuesta importante se da el día de las elecciones. Todo lo demás es caballá. Sí, es caballá, carece de valor. El presidente dio el primer Picasso para la construcción de un cuartel de la policía, cosa que me pareció a mí sorprendente porque no es usual que un presidente haga eso, ¿no? Normalmente los presidentes dejan eso para subalternos. A quien correspondía realmente hacer eso era el ministro de Interior y Policía. Pero ¿por qué hacer además una ceremonia y movilizar gente en el gobierno con todo el costo que eso tiene? Para mostrarle al país que se está construyendo un nuevo cuartel de la policía, de un barrio. No le veo sentido a eso. Es decir, yo creo que eso como que disminuye frente a los ojos de la opinión pública el papel de un gobierno. Es decir, si el gobierno se dedica y pierde su tiempo, o pierde tiempo, o consume tiempo y dinero en cosas que aparentemente son tan superfluas como eso, no creo que eso ayude mucho a la imagen del gobierno. Y sobre todo cuando es contraproducente, porque hace tiempo que se viene anunciando el tema de la reforma policial y no se ha llevado a cabo. Claro, no solamente en este gobierno, porque tampoco vamos a particularizar, ¿no? Pero este gobierno desde que entró asumió el tema de la reforma policial y no ha podido llevarse a cabo. Entonces es contraproducente que pues, inauguren un cartel de la policía cuando eso es algo superficial. Claro, pero pudieron haber iniciado la construcción, a lo mejor hace falta, pero ¿por qué la presencia del presidente? Creo que eso le quita importancia al presidente. Exactamente. La otra cosa, a propósito de lo que dice Sandy, es que el punto más importante de la reforma es el mejoramiento de las condiciones de vida de los policías. Correctamente. Y el presidente desde la campaña electoral ha estado insistiendo en la importancia de un aumento sustancial de los salarios de los miembros y de los oficiales de la policía. Eso todavía no se ha cumplido. O no se ha cumplido en el nivel prometido. Y ya el gobierno se acerca a su segundo aniversario. 2 años de 4, es decir, no le queda demasiado tiempo. Lo que no se pudo hacer es como un partido de béisbol. Si el equipo contrario se te va adelante y tú comienzas a reaccionar en el 9º inning, probablemente tenga toda la posibilidad de perder el partido. Ahora, la otra cosa que yo entiendo es que el presidente también es muy activo. Por ejemplo, fue a un sitio y repartió 92 millones de pesos para incrementar el emprendurismo entre personas, los pymes y todo eso. El director del Indotel repartió 2.000 teléfonos celulares inteligentes entre 2.000 amas de casa o señoras de diferentes lugares del país a un costo dentro de parte de un programa que le ha pagado al TIS alrededor de 48 mil millones de pesos. Lo cual a mí me parece una suma, o 48 millones, no sé. Realmente, pero son millones. Entonces yo digo, el gobierno tiene facultad el gobierno para hacer regalos. Es decir, el presidente prohibió a los funcionarios públicos que recibieran regalos, pero no prohibió que el gobierno hiciera regalos. Que yo creo que es más importante, porque los regalos que da el gobierno comprometen el erario. Me llamó poderosamente la atención de manera específica el caso de los 2.000 teléfonos celulares, puesto que en la situación que se encuentra República Dominicana,
es un gasto demasiado subjetivo. Fueron 48 mil millones, ¿no? No, 48 millones, supongo. No, yo no tengo ni idea, porque yo nada más supe de la noticia, porque realmente resulta realmente impactante, a menos que los celulares se los haya donado alguna institución internacional o local, bueno, pues yo pudiera acreditarle algún mérito. Pero en ocasión de una situación tan crítica como la que tiene República Dominicana, a mí me gustaría hasta ver en qué partida del presupuesto estaban establecidos esos celulares a entregarse, y sobre todo en una situación deficitaria, en una situación en donde lamentablemente la pobreza monetaria en República Dominicana en el año 2021 creció, que ese es uno de los temas que traigo, y para el año... ¿Creció cuál? ¿La circulación monetaria? No, la pobreza monetaria. Bueno. Porque en este momento la circulación monetaria es todo lo contrario. La economía está en un proceso de constreñimiento al respecto. Eso puede llegar a alcanzar una recesión. Exactamente, que nos encaminamos hacia eso. Ahora, la parte de los préstamos, yo nunca voy a estar en desacuerdo con que se le ponga capital de trabajo a los ciudadanos dominicanos. Ahora, eso entra en una notable contradicción en relación a las decisiones que toma el gobierno. Ahora, perdona que te interrumpa. Por favor. A propósito de eso. Las clínicas privadas son empresas que pueden ser objeto de crédito, ¿no? Correcto. Si las clínicas privadas necesitan 2.000 millones de pesos para modernizarse, adquirir equipos nuevos, para mejorar la oferta de salud que ellos dan. Que lo busquen ellos. Para eso están los bancos. No, Porque tiene que involucrarse el presidente de la República en la situación de una empresa particular, como son las clínicas. O mejor aún, para eso está Promipyme, que precisamente usted mencionó que otorgaron 92 millones en préstamos. O sea, si las clínicas figuran como empresas privadas, igual que un emprendimiento o un negocio, ¿por qué no se le da mejor un acceso al crédito y que tengan un compromiso con el Estado? Y, en vez de regalarles los 2.000 millones. Digo yo, no sé. Claro, no, estoy muy de acuerdo con ustedes. No es un regalo, es un préstamo. Sí, pero eso, no. ese es el argumento que todo el mundo tiene en las redes sociales. ¿Por qué involucrar en la figura del presidente? ¿Qué tiene que meterse el presidente de la República? No, pero mire, está fuera de orden. Sí. Ese préstamo a clínicas privadas está totalmente fuera de orden. Porque en República Dominicana las clínicas son negocios rentables y que pueden ser autofinanciables. No hay una crisis de salud en este momento en donde se pudiera justificar un financiamiento a bajas tasas de interés y a plazo flexible, en ningún orden. Señores, Déjenme decirle mi punto, porque miren, el sector agrícola en República Dominicana está quebrado, ¿verdad? Y la situación que se espera en los próximos 6 meses, posterior a que se apruebe el anteproyecto de ley que exime a 167 artículos del pago de impuestos y aranceles en la Dirección General de Aduanas, pues los pone en una situación aún más crítica. No obstante, y es una denuncia que se hizo aquí en una emisora hermana, y en alguna medida otro comunicador intentó desmentirlo, ya a República Dominicana están llegando pollos importados de Brasil con tasa cero, oigan bien, administrativamente, según la diatriba que evidentemente se dio en el sol de la tarde, entre Virgilio y Pedro Jiménez. Entonces, yo creo que primero se está violando la ley al respecto de eximir administrativamente lo que una ley definió en relación a esos pollos que vienen de Brasil con tasa cero a competir con el mercado local. Y además, ¿verdad? El tú tomar un dinero para un sector que no tiene problemas o será pagándole alguna deuda acumulada que tienen y no dedicarlo a sectores que real y efectivamente lo necesitan. Mira, hasta regalárselo al sector agrícola. No, pero yo lo aceptaría más. Lo que yo quiero decir, porque mira, si ese financiamiento a las clínicas privadas se diera de la manera normal en que se financian actividades de carácter privado a través de los bancos, ya sea del banco oficial, del gobierno, del banco estatal o de los bancos privados, de la banca múltiple, bueno, está bien, porque cada clínica, como empresa privada que es, tiene la capacidad para gestionar crédito. ¿Y quién le va a negar? ¿Qué banco le va a negar en la situación actual a un asunto? Que se involucre el gobierno dominicano y que de alguna manera comprometa
presupuesto o recursos del presupuesto nacional es lo que pone en duda todo esto. Pero además el gobierno también parece como muy interesado. Fíjate, también creo que hizo una donación o un préstamo especial en condiciones muy graciosas al hospital privado más grande que hay en la República Dominicana, que es el HOMS de Santiago de los Caballeros. Entonces, yo creo que las clínicas no necesitan del auxilio oficial tanto como lo necesitan los hospitales Exacto. públicos, Además, que son los que realmente necesitan la atención del Estado Dominicano, porque es allí donde la gente pobre, la gente que no puede costear una salud o una asistencia de una clínica privada, acude a los hospitales. Y los hospitales están prácticamente exhaustos porque no tienen la capacidad para rendir los servicios que se esperan de ellos. Entonces yo creo que eso es un préstamo o fue una iniciativa mal orientada. Yo no me opongo a que las clínicas privadas mejoren, pero yo creo que la obligación del gobierno, la atención principal, la prioridad del gobierno en términos de salud no son las clínicas privadas, Señores, sino los hospitales públicos. El director del Gautier renunció porque no había condiciones para manejar el hospital. En los últimos 2 meses por lo menos se han visualizado unas 3 denuncias de falta de equipos en hospitales para poder funcionar. Entonces, lo que yo me pregunto, yo no quiero ser extremista, yo no digo que la relación entre el Estado y el sector privado no debe existir, eso sería no una quimera, una ilusión más bien, porque una quimera me gustaría que fuera a mí, pero yo no comprendo por qué no inyectar ese mismo capital a los hospitales públicos. No lo comprendo. Al final eso tendría un impacto en la gente que realmente necesita una salud de calidad. A mí me sorprende algo. La gente, el dominicano no comprende, y eso no tiene clase, porque la clase media también tiene ese error. La gente, yo subí un tuit hace unos días acerca de ese tema, y va como por 100 retweets, y la gente comentando, y la gente justifica, dicen, no, pero que es un préstamo a 20 años con una tasa blanda para una actividad comercial privada, que no debe ser la prioridad del presidente de la República. Además ya son negocios viejos, son negocios ya establecidos. Si tú quieres financiar, financia actividades nuevas. Y para que el emprendurismo, los emprendedores tengan oportunidad de acceso a un crédito en condiciones favorables, no empresas que están funcionando y que son rentables, porque todas las clínicas son rentables. Yo diría que identificar cuál es el sector de negocios que más fue afectado por la pandemia. Entonces, ir en auxilio en esos negocios y aportarles. De hecho, eso era parte también del comentario que quiero hacer. En pandemia, de los pocos negocios, de los pocos sectores que no sufrieron revés económicos, fueron las clínicas por el aumento de y los laboratorios. Y el sector de alimentación, de servicio de comida preparada, no tuvo revés económico porque ante el problema de la pandemia, esos servicios, la solicitud de esos servicios aumentaron. Entonces, yo no entiendo cómo, yo sé que este tema es de la semana pasada que lo comentamos, pero la verdad es que indigna, porque uno se imagina que la gente tiene conciencia de que los impuestos que nosotros pagamos, que son muchos, son los impuestos que deberían hacer posible que los gobiernos, que el Estado provean al ciudadano de una buena educación, de una buena salud pública, de acceso a vivienda. La gente entiende que no, que eso es algo que debe buscar tú por tu lado, que el gobierno no tiene nada que ver con eso. Señores, pero además hay un asunto que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué han aumentado los servicios médicos privados? Por el deterioro de los servicios públicos hospitalarios. Ocurrió lo mismo con la enseñanza pública y la enseñanza privada. El incremento y el auge de los colegios privados y el encarecimiento de la educación privada no fue más que el resultado del descalabro de la educación pública. Es decir, y en la medida en que cómo mejora y cómo abarata el gobierno dominicano o el Estado dominicano, como tú quieras llamarlo, la educación privada. Para aquellos que no quieran un tipo de educación diferente. ¿Cómo? Mejorando la educación pública. Eso es una verdad. Es decir, porque y lo mismo se da en el campo de la salud pública.
Es decir, en la medida en que se deterioran los hospitales públicos y desciende la capacidad de esos centros para atender las necesidades de salud de la clase, más vulnerable de la nación, más encarecen los servicios privados de salud pública. Eso es casi eso es casi aritmético. De hecho, es un ejercicio que hacen muchos empresarios de ese sector a la hora de elegir un espacio o un país para invertir o emprender un negocio de esa categoría. Ayer yo hablaba precisamente con un dueño de una clínica nueva, no voy a mencionar el nombre por respeto, ¿no? Y me decía, él es español, y me decía que entre todos los países que evaluaron para establecer la clínica, República Dominicana era la mejor. Yo le preguntaba por qué. Porque el sistema de salud pública no funciona. Hay un espacio para competir porque el sistema de salud pública es totalmente débil y deficiente. Entonces, para finalizar con ese tema, porque quisiera dedicarle 2 minutos a otro tema, yo considero que el dominicano tiene que educarse. A mí me dio pena ajena, me dio vergüenza ver a gente ayer justificando el hecho de que, sí, entonces si tú tienes alguna enfermedad, vete a un hospital, que yo me voy a una clínica privada. O sea, en cierta forma la gente entiende que es el dominicano quien tiene la responsabilidad de buscar salud de calidad. No llega a ese punto de comprensión donde entiende que incluso la elección, la democracia se fundamenta precisamente en tener autoridades, en elegir autoridades que tengan un plan que permita que la gente tenga acceso a eso. Olga, entre las personas que nos están escuchando, podría crearse la falsa imagen de que uno se opone a la enseñanza privada y a los sistemas de salud privados. No, es todo lo contrario. Yo creo que tanto los públicos como los privados pueden, cada uno... Pueden coexistir. Pueden coexistir armónicamente, cada uno llenando los espacios que le corresponden. Pero no como una opción, no como una necesidad, sino como una opción. No, claro, no, porque vivimos en una sociedad democrática, en una sociedad de libre empresa, donde tú no puedes coartar la libertad empresarial, porque sería catastrófico eso. No, tampoco vamos a llegar a esos extremos. Lo que yo creo es que el Estado a veces pierde la noción de su responsabilidad y de su misión, que es proteger al más vulnerable. Aquí, el problema que hay aquí, que distorsiona todo, es que los gobiernos compiten con el sector privado. Y eso es un error muy grave. El gobierno lo que tiene que ser, nosotros necesitamos, aquí hay la impresión, y el PLDismo también fortaleció esa impresión. Queremos tener lo que en México se llamó una vez el oso benefactor, el ogro benefactor, es decir, gobiernos muy grandes que atiendan todas las necesidades de la población. Perfecto, en la medida que eso sea posible, yo creo que eso ayuda a la estabilidad y al orden público y a la tranquilidad y la estabilidad en todos los órdenes de la vida nacional. Pero yo creo que lo que nosotros necesitamos, la fortaleza que este país requiere de un gobierno, es en el ámbito de la regulación, para evitar que el peje grande se coma al chiquito, para que la fábula del tiburón y la sardina, que es una historia famosa y que describe la situación política de América Latina durante muchos años, en la época de Jacobo Arbenz y todo eso en Guatemala, yo creo que eso es lo que el país realmente necesita, para que un gobierno fuerte, regulatoriamente hablando, esa es la mejor contención que puede existir para el incumplimiento de la ley. Es decir, porque entonces, si no tenemos un gobierno con capacidad para regular al poderoso, el pequeño no tiene posibilidad alguna. Entonces, es muy fácil, con un gobierno débil, desde el punto de vista regulatorio, sin poder para regular a los poderosos y hacer cumplir la ley, entonces el país se convierte en un desorden. Entonces yo no quiero ver aquí en este país, si nosotros pretendemos una democracia, yo no quiero ver en este país a un gobierno vendiendo en INEPRE, en camioncitos de INEPRE, tratando de resolver el problema alimenticio de un barrio los miércoles, el de otro día el lunes o el otro el viernes. Aquí lo que se necesita es que el gobierno promueva la producción para que sea el mercado el que imponga los precios. Yo creo que el tema también ahí es el link que la gente no ha hecho.
porque uno revisa, por ejemplo, no podemos ponerlo de ejemplo. Mucha gente cree que es una transgresión poner como ejemplo a los países nórdicos en cuanto a todos los servicios que el Estado es capaz de suplir de manera gratuita, como educación, como salud pública, como transporte público, como el tema del acceso a vivienda, porque la gente paga impuestos, se paga mucho impuesto, pero la gente sabe que tiene esos impuestos que se devuelven en los servicios que el Estado provee. Yo creo que eso es lo que el dominicano tiene que entender. Nosotros pagamos impuestos por todo, nosotros pagamos impuestos hasta por respirar. Si usted sale por ahí, analice la comida, usted paga impuestos, los servicios, usted paga mucho impuesto. Un ticket de avión tiene un 40% solo de impuestos. Es uno de los tickets más caros de América Latina. Usted se pone a pensar la cantidad de impuestos que tenemos que pagar a diario y usted pensaría que con un sistema de impositivo así de intenso, esos mismos impuestos tienen que devolverse a la sociedad a través de buenos servicios como la salud, como la educación, como el acceso a vivienda. Sin embargo, ¿qué pasa? Que ante la deficiencia del Estado para proveer de eso a la ciudadanía, pues han crecido los negocios privados supliendo esa necesidad que el Estado, que está obligado a hacerlo, no puede hacerlo o no quiere hacerlo. Entonces la gente debe entender esa parte, que ese dinero que usted paga en impuestos es el dinero que se utiliza para sostener el Estado, es el dinero que se utiliza para pagar los salarios jugosos y los pequeños del sector público, y que el Estado está llamado precisamente a asegurarle al ciudadano esos servicios, que no es un regalo, es una obligación del Estado. Entonces la gente debe hacer esa unión, porque en el dominicano promedio entiende que no es así, que uno, como no sirve la educación, bueno, pues meto a mi muchacho en un colegio, como no sirve la salud, bueno, pues yo me meto para la clínica. Eso es precisamente lo que yo estoy diciendo, que la única manera de abaratar los servicios de salud y los servicios de público, privado, en el ámbito de la educación, es mejorando ambos servicios en el ámbito público. Es la única manera. Ahora, vamos a tener un gobierno cerrando clínicas porque los médicos cobran sus tarifas. Vamos a cerrar la escuela porque la escuela fija tarifa para sus estudios. No, así no vamos a llegar a ninguna parte. Así necesitamos mejorar la educación y mejorar la salud pública. Y esas son, de acuerdo con un consenso de la clase política dominicana, esas son las dos grandes prioridades nacionales, ahora y en el pasado. ¿Usted se imagina una gente con un salario como el que se gana aquí, que es uno de los salarios más bajos de América Latina, tener que abrirse el pecho como mucha gente que tiene que buscar 2 y 3 ingresos para poder subsistir de manera casi decente, porque ni decente, para poder conseguir ingresos, para poder darle una buena educación a sus hijos, bueno, y que cuando tú te enfermes no te puedes ir a un hospital porque eso puede depender tu vida? Pero entonces, yo me eduqué en una escuela privada, en una escuela pública, perdón. Yo también. Y al lado mío, cuando yo estaba en la primaria, durante la era de Trujillo, al lado mío y detrás de mí se sentaban de los hijos de la gente más rica de este país de entonces, de esa pequeña oligarquía trujillista. Entonces, ¿por qué iban? Porque la escuela pública era una escuela de calidad. Sí, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Es decir, y a partir, desgraciadamente, con la libertad vino el deterioro de muchísimas cosas. ¿Sabes por qué? Porque cuando cayó la tiranía de Trujillo, después de 31 años de supuesto oscurantismo en muchos sentidos, en términos de libertad y de sujeción, todos los dominicanos, cuando salimos a la calle a decir queremos libertad, aunque sea para morirnos de hambre, creíamos que todos los valores existentes en esta sociedad eran valores de la dictadura. Y por eso, cuando derrumbábamos los letreros, tú no, pero yo sí, cuando derrumbábamos, yo un adolescente, cuando tumbábamos un letrero que decía Viva Trujillo, o cuando tumbábamos el rótulo de una calle que honraba un nombre de la familia Trujillo, también asimismo derrumbamos con lo material, derrumbamos valores que no eran materiales, pero que eran valores esenciales, y te voy a decir lo más sencillo, la cortesía, el respeto a los mayores, el civismo y todas esas cosas, porque creíamos que eran valores de la dictadura, y ese fue nuestro gran error.
Y el problema, segundo, que es más grande error, que estamos pagando hoy muy caro, es que no hemos hecho ningún esfuerzo, absolutamente ningún esfuerzo para rescatar esos valores que perdimos por nuestra propia negligencia. ¿Entiendes? Entonces, ese es el problema. No podemos, si queremos mejorar el porvenir y que la gente en el futuro se sienta rico, pobre, clase media, tenga oportunidades, tenemos que mejorar los servicios básicos. No tratar de cerrar escuelas privadas porque aumentaron la tarifa del año. Pues si tú no estás de acuerdo con una tarifa de un colegio, inscríbelo en una escuela pública. Ahora presiona, porque es tu obligación ciudadana, presiona para que la calidad de esa escuela pública sea similar a la calidad de la escuela privada donde tú, sin poder económico, quiero decir, intentaste educar a tus hijos. Pero ¿qué es lo que Olga quiere decir, profesor? Porque yo se quedó como a mitad el mensaje de ella. Cuando ella habla de la educación. No, ella coincidimos. ¿Coincide? Sí, yo creo que sí, yo creo que estamos claros con eso. En síntesis, yo considero eso. Lo que pasa es que ella, donde no coincidimos es que ella entiende que los precios y la forma en que se cobra el servicio de salud privado y el servicio de salud de educación privado no guarda relación con la capacidad de la mayoría de la población. Es que realmente tampoco el que tiene acceso a educación privada significa que tenga mejor educación. Con mucha frecuencia se confunde el hecho de que usted tenga acceso a un colegio con que usted tenga una mejor educación. Usted va a tener una mejor impresión y una mejor percepción por parte de la gente que quizás requiera de una percepción suya como un empleador, porque usted estudió en X lugar y eso le da un cierto nivel y estatus. Eso es para lo único que sirve un buen colegio. ¿Quieres que te diga algo? Perdóname. Sí, muy breve. Tú sabes que en los colegios, en la mayoría de los colegios privados, en las escuelas privadas, colegios de pago, ¿no? Como debería llamárselo realmente, porque son escuelas. Una escuela de pago. Ha rescatado el valor de la familia de los alumnos. Es decir, ¿cómo se llama eso? La junta de padres. ¿Cómo se llama? La Asociación de Padres y Amigos de la Escuela. ¿Cuántos padres de familia que tienen a sus hijos en la escuela pública o en la escuela privada se preocupan hoy de cómo esté funcionando la escuela donde tienen sus hijos? Muchos. Ahí está el problema. Muchos. Ahí está el problema. Es que hemos Pero abandonado. usted sabe una cosa, don Miguel. Es que hemos abandonado valores esenciales de esta sociedad y no hemos hecho absolutamente nada, repito, para rescatar esos valores. Yo quiero decirle algo, mire, porque yo hablo con conocimiento de causa. Con frecuencia yo soy un poco tímida para dar detalles sobre mi vida privada, pero hay momentos en que hay que ilustrar con el ejemplo. Mis hijos no están en un colegio, mis hijos estudian en una escuela pública. Y le voy a decir una cosa. Cuando un padre informado y tú informas a tus hijos de los derechos que tienes y de los deberes, te encuentras con una piedra en las escuelas públicas, porque ahí solamente tienen voz y voto los profesores. Son personas brutas, no todos, sino una gran mayoría. Sí, al punto de que un hijo mío, mi hijo menor de 10 años, corrigió a una profesora porque le dijo que había un océano que era el océano específico. Y le dijo, no, profesora, no existe un océano específico. Y mi hijo la corrigió. Y la situación que se dio solamente por esa corrección no quiera usted saber. Yo lo digo también con conocimiento de causa porque mi hijo también en el desayuno escolar encontró una uña de un dedo y me lo enseñó. Y cuando yo fui a reclamar a la escuela, tampoco tuve ningún derecho de reclamar para un cambio. ¿Sabe por qué? Sí. Porque las escuelas aquí son zafacones. Aquí no se está trabajando realmente. El desayuno escolar no se ha deteriorado, ha dejado de existir el desayuno. Pero a lo que quiero, para terminar con el comentario, a lo que voy es que las escuelas públicas lo que hacen es que deterioran el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Aquí no existe ninguna metodología de supervisión de que la calidad de la educación se revise
porque la mayoría de veces mis hijos van a esa escuela y pasan 4, 5 y 6 horas sin un maestro supervisando el área. Nos hemos puesto de acuerdo como sociedad, qué es lo que queremos como educación. Si esa es la situación que tú describes de la escuela pública, entonces no pretendamos atacar la enseñanza privada. Porque ese es el problema. Es que eso no es una excusa. El gobierno tiene la obligación de darle una educación Pero pública de eso es lo que hemos estado calidad. diciendo. Yo no entiendo tu posición, porque parecería que tú estás en desacuerdo con nosotros y es todo lo contrario. No, a mí lo que yo entiendo que no es correcto es que la solución sea irse al colegio privado, cuando nosotros tenemos todo el derecho a tener una educación pública de calidad. Porque hay un 4% de la educación que se luchó muchísimo para conseguirse. Pero yo estoy diciendo, Olga, que por qué la gente, incluso de clase media, sin poder, inscribe a sus hijos en una escuela privada. Porque la escuela pública no funciona. Y todo el que quiera a sus hijos, porque no solamente no funciona en términos educativos, sino que no hay seguridad para los estudiantes. Porque todo el mundo sabe que en muchas escuelas se intenta vender droga, que entra gente que no tiene derecho a entrar ahí a la escuela y que no hay la seguridad que debe brindar una escuela. Ese es el problema. Yo creo que no nos hemos puesto de acuerdo como sociedad qué es lo que queremos como educación, a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Y también el punto neurálgico aquí es que no lo hemos dicho, no sé si intencional o inintencionalmente, la politización de los procesos o de las cosas más sagradas de una sociedad, como el tema de la educación. Eso estoy totalmente de acuerdo. La politización ha viciado procesos sagrados de la sociedad. Y yo creo que eso es grave, que algún día tendremos que abordarlo y buscarle una solución, porque, óyeme, como tú dices, yo fui profesor de un colegio, he sido profesor de 2 colegios privados, o de pago, como le dice Miguel, porque son escuelas, ciertamente. Y también hay mucha deficiencia en los colegios privados, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? En los colegios privados también hay deficiencia porque se manejan como una empresa con sus intereses y evaden muchísimos impuestos. O sea, hay muchísimas manifestaciones de vicios también en los colegios privados. O sea, que en el fondo, en sentido general, como país, como Estado, como gobierno, no nos hemos puesto de acuerdo hacia dónde queremos llegar con la educación. Porque nos olvidamos que la educación y la salud, no, tú no tienes tiempo. Tú participas en un tiempo. Oye, está bien, pero ya venimos ahora. El problema es que en una sociedad, en una sociedad de libre comercio, la salud y la educación entran en el ámbito de la competencia. Y es la competencia lo que ayuda a mejorar la salud. ¿Por qué tú prefieres ir a un hospital, a una clínica privada? O a un hospital privado, como tú quieras llamarlo. Porque te dan un mejor servicio. Porque te dan un mejor servicio. No, y porque tú, por ejemplo, entre 2 clínicas privadas, tú prefieres una a la otra. Porque tú entiendes, por experiencia, o porque te lo ha dicho otro, que en una dan mejor servicio que el otro. Entonces, cuando la competencia sea aquí en la República Dominicana, lo que ha sido siempre en todos los países que han alcanzado un nivel óptimo de desarrollo y crecimiento, tanto intelectual como científico, como económico y de cualquier otra naturaleza, cuando la competencia sea el objetivo y haya un nivel de competencia justa para todo el mundo. Entonces, en la competencia es que está la calidad. De la competencia es que surge la calidad. Entonces, eso es lo que no queremos en este país. Eso es lo que estamos, incluso los propios empresarios, muchos empresarios dominicanos, no han advertido que la competencia es la clave del éxito y del crecimiento. Por eso es que en países se dictan leyes que garanticen la libre competencia. ¿Entiendes? Y cuando tú hablas de iniciativa privada, no de empresa privada, de iniciativa privada, es decir, que tú vives de tu iniciativa, sea que tú seas un pintor, sea que tú seas un chofer, que tú seas lo que tú seas, solo que tú seas un pobre periodista, como yo, por ejemplo, pobre desde el punto de vista intelectual, ¿no? Entonces, cuando esa competencia sea la clave de la marcha, y para yo triunfar necesito competir libremente y no que Sandy o Israel a base de dinero o de más poder económico compitan en ventaja. Por eso se llama en una economía capitalista la libre concurrencia. Bueno, antes de presentar a nuestro querido compañero Israel Abreu, solo diré lo siguiente.
Yo aspiro en que en algún momento los estados y el gobierno sean capaces de brindar un espacio donde la salud, la educación privada sea una opción y no una necesidad del ciudadano. Bien, Vamos a una pausa.